¿Cómo estáis? ¿Bien? Algunos ya hemos vuelto de vacaciones, otros nos habéis ido y otros están. Eso, también hay que tomar vacaciones. Gracias por lo que estuviste orando por nosotros. Pasamos un buen tiempo en compañía de grandes hermanos, grandes amigos. Pero ya estamos aquí otra vez, así que lo bueno se acaba, pero lo mejor, siempre lo que viene está por mejor. Y antes de continuar, hemos estado fuera, hemos estado en Ceuta, hemos estado también en Marruecos, y yo vengo triste, y os voy a decir por qué. Yo no quiero ofender a nadie en esta mañana, Dios me libre de hacerlo, pero sí quiero darte, o quiero que tengas una reflexión sobre tu vida. Mirad, mi corazón está triste porque la iglesia, teniendo libertad para adorarle, no lo hace. Estamos aquí, no digo en esta iglesia, también en esta iglesia. ¿Por qué no? Y cantamos y no vivimos nada de lo que cantamos. Decimos Dios de lo imposible, te adoramos, y cuando nos sale un grano creemos que tenemos cáncer. O cuando el médico nos dice que o nos rechazan de un trabajo, nos deprimimos. Pero nosotros cantamos aquí y hasta lloramos, Dios de lo imposible. Pero cuando tenemos que demostrar que es el Dios de lo imposible, entonces nos olvidamos de lo que cantamos. Tenemos libertad para predicar su palabra. Nosotros hemos estado en un sitio donde hemos conocido cristianos que tienen que esconderse para poder compartir la palabra de Dios. Llegan gente y no se fían los unos de los otros, porque cualquiera puede denunciarlos al gobierno y pueden acabar todos presos. Si eres extranjero, lo mejor que te puede pasar es que te expulsen. Como seas marroquí, vas a la cárcel. Y la iglesia tenemos libertad para hablar de Dios. Aquí te pones en la calle a repartir un tratado y no pasa absolutamente nada. Y vengo triste porque creo que estamos dormidos. ¿Y sabéis qué? Creo que estamos acomodados en nuestra salvación, pero cuidado porque la salvación se puede perder. Cuidado cuando te acomodas demasiado a la salvación porque empiezas a revolcarte en el pecado. Porque la comodidad es un pecado. Cuidado cuando tienes tan claro que ya lo tienes hecho todo, que te olvidas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vengo triste, venía hablando con Ana, incluso en Ceuta lo compartía con los pastores allí, digo, qué triste es que pudiendo adorar a Dios, que pudiendo levantar tus manos a Dios, que pudiendo compartir libremente de la palabra de Dios, no lo hagamos. Y a veces criticamos a la Iglesia Católica, pero nos hemos convertido igual de religiosos que la Iglesia Católica. Tenemos un programa, alabanza, adoración, predicación, a casa y cada uno a vivir como le viene en gana. Y lo que hemos cantado, Reino es el Cordero de Dios, se queda entre estas cuatro paredes. Y en tu casa Jesucristo no es el Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Y tenemos un problema serio en nuestro cristianismo. A veces tenemos a Jesús como una parte de nuestra vida. Pero Jesús no es una parte, Jesús es toda nuestra vida. Y tenemos que entenderlo. Y es triste de verdad, y vengo con tristeza. Porque a veces veo que no nos enteramos de la película. Y nos creemos que por venir a la iglesia, mira, ¿sabes qué? Venir a la iglesia te puede hacer una mejor persona. Hasta cierto punto. Pero venir a la iglesia no te hace cristiano. La Biblia no dice bienaventurado el que viene a la iglesia y escucha la palabra, no. La Biblia dice bienaventurado el que escucha la palabra y sale y va y la pone por obra. Ese es el bienaventurado. Y a veces de verdad vengo triste, porque necesitamos despertar. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Estáis despiertos? Sí. ¿Tú estás de acuerdo en lo que te estoy diciendo o no? Sí. Necesitamos despertar. Estamos aletargados. Tenemos tanta comodidad, estamos tan apalancados, que se nos olvida quién nos ha permitido estar cómodos. Mira, todo lo que tú tienes es gracia sobre gracia, igual que yo, porque no merezco nada de lo que tengo. Y a veces
Vamos por la vida porque yo lo valgo. Y nos presentamos delante de Jesús porque yo lo valgo. Y sabes que tú y yo no valemos nada. Porque tu valor y mi valor lo da la sangre del Cordero de Cristo. Y es algo de verdad que me gustaría que reflexionáramos. No nos cortamos en comprometer la palabra de Dios. No nos cortamos en comprometer nuestros principios. Pero luego venimos aquí y te adoramos, Rey de Reyes. Tú eres digno, tú eres santo y digno es el Cordero de Dios. Pero ¿dónde está el Cordero de Dios en nuestra vida? Y la verdad que lo venía hablando con Ana en el camino y digo, es fuerte, porque teniendo la libertad para hacerlo, no lo hacemos. ¿Sabéis? Hay gente, ya no te digo Marruecos, porque Marruecos aún es un país un poquito abierto, sobre todo el norte, pero hay gente, Argelia, Libia, incluso en el sur de Marruecos, hay misioneros que han sido expulsados. Yo conozco gente que ha sido expulsada de Marruecos por predicar el Evangelio. Conozco gente que ha estado presa en Marruecos por predicar el Evangelio. Y creo, iglesia, que debemos, de verdad, cada uno de nosotros, examinar nuestra vida. Debemos dejar que el Espíritu Santo examine nuestro corazón y nos demos cuenta realmente en qué lugar estamos, en qué posición está Dios en nuestras vidas, qué posición ocupa. Y déjame decirte algo, si no ocupa el trono en nuestra vida, estamos mal. Si Jesús no es el centro de nuestra vida, estamos mal. Y todo lo demás es relativo. Ese es otro problema, que hoy en día la sociedad relativiza todo. Todo es relativo. Todo es según, no, mira, la palabra de Dios no es relativa. La palabra de Dios es absoluta. Eso es lo que me encanta de la Biblia. O blanco o negro, o bien o mal, no hay zonas grises. O estás o no estás, o eres frío o eres caliente. O eres tibio, la única parte, o eres... Tenemos que, de verdad, darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro cristianismo. Y yo sé que a lo mejor hablar así no es muy común desde los púlpitos, porque claro, la gente se mosquea, se te va y deja de diezmar. ¡Oh! ¿Con qué voy a pagar? Yo no quiero una iglesia llena, quiero una iglesia santa. A mí no me importan los números, me importa la calidad. Porque si hay calidad, los números vendrán. Y tenemos que entenderlo. Y yo no soy una persona que suelo hablar así. Lo hago en privado, pero siento hacerlo también desde aquí en esta mañana. Reflexionemos sobre lo que estamos haciendo con Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué, querido? Déjame darte un consejo que he aprendido con los años, como cristiano y como no cristiano. Con Dios no se juega. Porque Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios muy guay. Dios es un Dios que tiene muchísima paciencia. Pero ¿sabes qué? También Dios es un Dios justo. Y lo que siembres, vas a recoger. Y lo que yo siembre, voy a recoger. Así que creo que es hora de que ahora son vacaciones, ¿verdad? Y estamos, algunos no, tienen vacaciones, podemos estar relajados, ¿verdad? Y creo que es un buen tiempo para que reflexionemos, para que nos demos cuenta a qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana. Que nos demos cuenta. Y de verdad, si no estás o no estoy, porque yo no siempre estoy, a veces estoy menos, si no estás donde tienes que estar, es tiempo de corregir. Es tiempo de que pidas perdón a Dios y retomes el camino, porque a veces es muy fácil deslizarse, a veces es muy fácil que otras cosas acaben ocupando el lugar de Dios. Y dicho esto, me gustaría pasar a la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Te dejo esto de tarea. Escudriña tu corazón, voy a escudriñar el mío y vamos a ponernos a cuentas con Dios. Amén. Porque creo que es lo que necesitamos si queremos vivir una vida cristiana en potencia, para poder disfrutar de lo que Dios quiere. No significa que todo te vaya a ir bien. Hay cosas que no te van a ir bien. La Biblia no dice que cree en mí y todo te va a salir a pedir de boca. No, no es así.
¿vale? Entre otras cosas porque vivimos en la sociedad, porque Jesucristo dijo, vosotros estáis en el mundo, estáis en la sociedad, pero no sois de la sociedad, sois del reino. Pero eso no significa, por eso nos enfermamos, perdemos el trabajo, hay cosas que suceden sencillamente porque estamos en la sociedad. No vivimos en una burbuja, y estamos sujetos a las cosas y a los problemas que cualquier persona puede tener. Y quiero hablarte en esta mañana de algo muy sencillo, voy a ser breve porque hace calor, y tampoco vamos a eternizarnos. Voy a tratar de ser muy breve en esta mañana, pero quiero hablarte de algo que también me gustaría que me evitaras, porque va un poquito ligado a lo que he dicho hace un momento. Me gustaría que me acompañarais al segundo libro de Samuel, capítulo 2, versos del 8 al 32. No lo vamos a leer todo, vamos a leer solo unos versículos, ¿vale? Pero luego os encargo que lo leáis, ¿vale? Que luego en casa leáis este capítulo y el anterior, ¿vale? Yo solamente os voy a poner un poquito en situación. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Vamos a dejar hasta ahí. La interpretación de este pasaje, esto es un pasaje histórico, narra la manera en la que David es coronado por rey de Judá. Es el momento en que corona, en los capítulos anteriores viene toda la unción, toda la coronación, toda la proclamación de David como rey. Así que podríamos decir, ¿qué podemos aprender de la historia? En Romanos 15:4 Pablo dice algo muy interesante. Dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, podemos aprender. Las cosas que se escribieron es para que nosotros aprendamos de ellas. Y me gustaría en esta mañana hacer una aplicación, ¿vale? David y Abner son como la cara y la cruz de una moneda. David representa al bien, Abner representa al mal. Y yo te pregunto, a veces nosotros, los seres humanos, y por supuesto los cristianos, porque eres humano, ¿no o no? Sí, ¿no? A ver si hay algún fíbor aquí, no me he enterado. Somos todos humanos, ¿verdad? A veces los seres humanos y los cristianos, la Biblia enseña que también somos un poquito así. Y esto es lo que dice Pablo en el capítulo Romanos 7. Dice, lo que no quiero hacer eso hago, lo que no quiero decir eso hago. Entonces hay una lucha, ¿verdad? Porque dentro de nosotros mantenemos una lucha entre el bien y el mal. Yo no sé si a ti te pasa, ¿verdad? Pero a veces vas a hacer algo indebido, ¿no? O estás a punto, ¿verdad? Y de repente viene una voz que te dice, no lo hagas. ¿Has escuchado esa voz alguna vez? ¿Sí o no? A mí me ha pasado, Es decir, voy a quedarme con esto, ¿no? A lo mejor ves a una mujer que se le caen 20 eurillos ahí en el Mercadona, ¿verdad? Y tú estiras la pierna y dices, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Esperas que se vaya y discretamente vas arrastrando los 20 euros hasta que sales del Mercadona, dejas la bolsa de la compra encima y los pillas. Dices, aleluya, bendición de Jehová. Era de Dios que viniera a Mercadona en esta mañana. Pero mientras todo ese proceso, estás escuchando una voz que te dice, ¡hey! Dáselos. No son tuyos. Y tú, pero si han caído al suelo, sí. ¿Tú lo has visto? ¿Habéis identificado a veces estas voces? ¿Por qué? Porque luchamos. Porque la vida cristiana es una lucha entre dos naturalezas. Entre el nuevo hombre y el viejo hombre. El problema es que el nuevo hombre es el que tiene que crucificar al viejo hombre. Pero a veces el viejo hombre saca la garra y todavía crucifica al nuevo hombre. Pero la idea es, como dice la Biblia, que hagáis vencer el mal con el bien. Que el bien permanezca en vuestras vidas para que el mal fuera vencido. Pero eso no significa que no luchamos. Todos luchamos. Ahí me ha pasado. ¿Verdad? A veces de que das 20 euros y te devuelven de 50 y ya casi lo vas a... No, perdona, te has equivocado. Y te miran como... Yo recuerdo una vez que iba con Ana en una comisaría de policía, que fuimos a renovar su carnet de identidad. Se me quedó grabado esa situación, porque entonces eran pesetas, pero yo recuerdo que di 5.000 pesetas y esta mujer me devolvió de 10.000, la policía, no te lo pierdas.
Y voy y le digo, señora, se ha equivocado. Yo no me he equivocado. Señora, le estoy diciendo que se ha equivocado, que yo le he dado 5.000 pesetas. No, 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 porque yo sé contar. Mire, señora, yo no le estoy... Pero todo esto más de media hora peleando con la mujer. Y al final, como que se me iluminó la neurona, esas que me quedan, y le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Mire usted en la caja a ver cuántos billetes de 10.000 tiene. Claro, como no tenía ninguno. ¡Ay! Muchas gracias, caballero. A la segunda podías haber dicho, no echéis vuestras perlas a los cerdos, cojan las 10.000 pesetas y me las llevo. Porque es que encima me tuve que pelear para que se quedara con el dinero. Increíble. Pero ¿sabes qué? Si me hubiera quedado ese dinero, yo creo que no me lo pudiera haber gastado tranquilo, porque estaría viendo la cara de la mujer en cada café que me tomara. Hay una lucha en nosotros. Mantenemos una lucha entre lo correcto y lo incorrecto, entre el pecado y la santidad. Y es una lucha que todos tenemos. Y a veces, pues todavía el viejo hombre no está del todo muerto. Pero no pasa nada. Podemos vencerlo. Dios prueba el corazón. Pero Dios no prueba el corazón para conocerlo. Él conoce tu corazón. Dios prueba nuestro corazón para que nosotros nos conozcamos. Para ver esas reacciones que todavía salen. Dices, ay, no estoy tan muerto como creía estar. Todavía estoy demasiado vivo. Todavía hay cosas dentro de mí que no tienen que estar. Claro, se revelan según bajo qué circunstancias. Porque cuando todo va bien, todos somos felices. Pero cuando las cosas se tuercen, agua que te veo. Tenemos que tener cuidado con esto. Pero vamos a mantenernos dentro del pasaje. Yo quiero llamar tu atención sobre una palabra que solemos pasar por alto. En el pasaje nos cuenta la historia cómo David es ungido rey. En el versículo 8 encontramos una palabreja. Mira, pero. Y yo quiero hablarte de los peros. Pero, a veces lees esto, tal, y no le das importancia, hijo de él, no le das importancia. Pero este pero tiene una gran importancia en la historia del pueblo de Israel. Se trataba de un momento de gozo, se trataba de un momento de alegría, se trataba de un momento de bendición. David, por fin, después de muchísimas historias, había sido coronado rey. Podría decirse que David se lo había ganado, pero, y cuando aparece un pero en la Biblia, presta atención, porque siempre hay algo que aprender. Pero siempre habrá un pero. Los jóvenes estudian, se esfuerzan durante años, consiguen su título, pero después no encuentran trabajo. En medio de la crisis, mucha gente tenía trabajo, pero de repente él tiene un accidente y lo despide. Hay un hombre en la Biblia que la Biblia lo describe como un general poderoso, un general increíble, vestido en un caballo reluciente, con una vestidura reluciente. Este hombre se llamaba Naamán, pero era leproso. Lo que pasa es que la lepra no se veía, porque se la tapaba toda su vestidura, pero debajo de la vestidura estaba la lepra. Hay quienes trabajan durante años, ahorran cuanto pueden para comprar su propia casa, la decoran con 1000 fatigas, se privan, pero se jubilan y se mueren. Siempre hay un pero. Tu vida era un desastre, o mi vida era un desastre, hasta que me encontré con el Evangelio de Jesucristo, quien me hizo libre de todas mis ataduras. Ahora disfrutas de una nueva vida, pero a veces aparecen los fantasmas del pasado y te la arruinan. Estábamos estupendamente, mi mujer había preparado una cena especial para los invitados, hasta que tropecé con la bandeja y la cena en el suelo. Y se arruinó la cena, y se arruinó la visita. De una forma u otra, siempre hay un pero esperándonos en cada esquina. De una forma u otra, siempre suceden estas cosas. El pero de David se llamaba Abner. Había sido general, este Abner había sido general del ejército de Saúl.
Pero a Abner no le pareció bien que coronaran rey a David. A Abner no le pareció bien, aunque él supiera que lo había escogido el Dios mismo. No le gustó. ¿Por qué Abner tendría que hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué tengo que hacer yo la voluntad de Dios? ¿Conoces a alguien así? A veces somos así. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Pues porque Dios lo dice. Hay gente que cree que está por encima del bien y del mal. A veces nos creemos que estamos en potestad de ocupar el lugar de Dios. Y cuestionamos la palabra de Dios. Y cuestionamos lo que Dios dice. Hay personas que muchas veces conocemos la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestas a tenerla en cuenta. Preferimos hacer nuestra propia voluntad y después, cuando la cosa se hunde, vamos a Dios y nos quejamos. Abner era así. ¿Tú crees que aquí en este pasaje Abner se preocupaba de Is-Boset? ¿Crees que se preocupaba de él? Yo creo que no. Abner simplemente escogió a Is-Boset para gobernar Israel, para tenerlo de títere. Is-Boset era un hombre sin personalidad. Abner había sido un guerrero fuerte. Abner era un general del ejército de Saúl. Era un hombre que estaba acostumbrado a vencer, a salirse con la suya. Por eso no estaba dispuesto a que otro ocupara el lugar que quizá a él le correspondía. Aprende algo importante. Mira, nunca nos enaltezcamos con nuestros éxitos. Nunca nos sintamos superiores por los logros que hemos conseguido. Muchos siervos de Dios, muchos hijos de Dios cayeron porque no supieron manejar el éxito. Cuidado, cuidado con esto. Sé humilde y deja que Dios te exalte cuando sea tiempo. Recuerda algo, cuando tú te pavoneas, vale, la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Así que cuando te creas mejor que los demás, ten cuidado, porque estás a punto de caer con todo el equipo. Cuando veas a alguien que se pavonea, así salen como las pavos reales, está muy cerquita de caer. No te enaltezcas, permanece humilde delante del Señor, y que sea Dios el que te levante cuando sea tiempo. Amén. No seas como Abner. No digas ahora es la mía. ¿Y tú por qué? A mí me da igual que David sea el escogido. Yo voy a evitarlo. ¿Y qué hace? Pone otro rey. Abner era primo de Saúl. Había luchado al lado de Saúl y había perseguido a David. Lo que pasa es que en la historia de Abner y de David hay un problema, porque hay un pasaje en que David humilla a Abner y desde alto del monte le pregunta: ¿por qué no has guardado al rey? Porque si lees la escritura resulta que David había honrado y guardado más a David que el propio, a Saúl, que el propio Abner. ¿Dónde estaba Abner cuando David luchó contra Goliat? ¿Dónde estaba cuando Israel luchaba con los filisteos? ¿Dónde cuando Saúl y sus hijos fueron atacados? ¿Dónde estaba Abner cuando las cosas se ponían difíciles? Saúl y sus hijos murieron, pero Abner seguía vivo. Por tanto, tenía una opinión diferente a la de Dios. Tenía otros planes. Yo creo que a lo mejor pensó: lo primero que va a hacer David cuando llegue me va a quitar del puesto. No va a tener de general a un hombre que ha luchado contra él. No va a dejar que lo he perseguido ocupe un lugar en el reino. Me va a quitar. O quizá peor, quizá pensó que lo iba a matar. Estaba seguro de que David lo quitaría, lo despediría y que perdería los privilegios. Y no estaba dispuesto a consentirlo. Por tanto, no esperó. Tomó a Is-Boset, lo llevó a Mahaín y lo hizo rey sobre todo Israel. Jesús, el hijo de David, es el verdadero rey. Es el rey justo que debe de reinar en nuestras vidas. Pero, como Abner,
a veces solamente le dejamos que gobierne en parte de nuestras vidas. Jesús debe de reinar en todas nuestras vidas, pero a veces hay áreas en las que nosotros ponemos a nuestros pequeños reyecitos y reinamos nosotros mismos sobre determinadas áreas de nuestras vidas. Por eso te he dicho, y por eso me he dicho a mí mismo, yo soy alguien que yo no predico para vosotros, yo predico para mí. Pues yo decir, escuchad lo que Dios os dice, pequeñuelos, porque yo estoy por encima de lo que Dios os dice. No. Yo las predicaciones las hago para mí. Me dirijo a vosotros, porque es muy complicado estar predicando todo el rato, incluyéndonos, pero las predicaciones las hago para mí. ¿Y sabes qué? Yo hace no mucho tiempo, algunos años, que entendí que Dios no quiere ser una parte de nuestra vida. Dios quiere ser toda nuestra vida. Y hay un problema. Mira, cuando Dios es una parte de tu vida, como el fútbol, los amigos, la playa, los estudios, el trabajo, cuando Dios es una más, o sea, eres una persona que tiene amigos, que estudia, que sale, que trabaja y que es cristiano, ¿vale? Pero cuando ese cristiano no engloba a todo lo demás, no te vas a cortar en sacrificar las cosas, incluso a ser cristiano, por hacer lo que te interesa. No te da igual, porque es una cosa más. Hoy hago, mañana no hago, no pasa nada. Pero Dios no quiere ser una parte, Dios quiere ser el todo. Y Dios quiere ocupar tal lugar que toda nuestra vida se mueva alrededor de Él, no Él alrededor de nuestra vida. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me hago explicar? Dios no quiere que Él no quiere moverse alrededor de nuestra vida. Dios quiere que nuestra vida gire alrededor de Él, porque eso será el centro de nuestras vidas. Lo peor, ¿sabes lo más grave? Es que cuando alguien hace el mal, siempre encuentra a muchos que quieren seguirlo. ¿Tú te has fijado en esto? Cuando alguien hace algo malo, siempre encuentra gente que lo sigue. Esto es tremendo. Esto es brutal. Cuando alguien hace algo que no está dentro de la voluntad de Dios, siempre se levanta gente que dice, ¡sí, ya es hora! ¡Adelante, vamos contigo! Y lo siguen. Esto es algo que sucede con frecuencia. Y te voy a decir algo. Siempre vas a encontrar gente que está dispuesta a seguir antes a un hombre que a Dios. Siempre encontrarás gente que va a estar dispuesta a seguir al que le ore el oído que al mismo Dios. Porque es así. Por eso la Biblia dice que te cuides de los labios lisonjeros. Cuídate del que te alaba. Tenemos que tener cuidado con esto. Cuando alguien hace algo malo, siempre se levantan como las setas. ¡Fum, fum, fum, fum! Dices, ¿pero qué pasa aquí? Y están dispuestos a seguir, en vez de seguir a Dios, en vez de decir, vale, este dice esto, pero ¿qué dice Dios? Si esta gente se hubiera parado a pensar, hubiera dicho, Abner está poniendo un rey, pero ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho nuestro Dios? ¿A quién nos dice Dios que debemos de seguir? ¿A Isbosé o a David? Pero ni tan siquiera se lo plantearon. Esto a veces sucede en las relaciones. Yo hace poco prediqué sobre esto y no me quiero meter, pero te voy a decir algo, ¿vale? Resulta que yo, te voy a poner de ejemplo, Silvina, ¿vale? Porque estás ahí. Resulta que yo soy muy amigo de Silvina y llevo años de amistad con Silvina. Nos llevamos fenomenal, ¿vale? Comemos juntos nuestros hijos, somos amigos. Y de repente viene, aquí no hay ninguna Julia, ¿vale? Viene Julia, no, porque si no alguna de ellas, no, no pensáis mal. Viene Julia y me dice, oye, ¿sabes que Silvina el otro día me dijo esto de ti? Y yo me enfado. ¿Qué? ¿Será ingrata? ¿Sabes qué? Es más fácil creer una mentira que siembra un prejuicio que enfrentar la verdad. Si esa persona es amiga mía y le diré, oye Silvina, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? Porque escuché esto. Si no lo hago, ¿sabes lo que pasará? Que esa raíz de amargura, ese prejuicio creerá y se cargará la amistad. ¿Te ha sucedido esto alguna vez? No me lo digas que me asusto.
Somos así. Tenemos una amistad con personas por año y dejamos que alguien llegue y siembre una semilla y lo seguimos a él y nos olvidamos de todo lo demás. Somos tremendos. Tenemos que aprender, porque es muy fácil seguir, es muy fácil desviarse. Por eso tenemos que buscar a Dios y actuar como Dios dice. Vas y le dices a Silvina, oye, ¿pasa algo? Habrás ganado un hermano si lo arreglas. Pero no permitas que determinadas situaciones, que determinados Abner siembren en tu vida y te haga perder. ¿Sabes? Hay gente que es experta en hacernos ver los defectos de los demás. ¿Estás en contra con gente así o no? ¿O solo yo? Hay gente que resulta que tú te crees que fulanito es súper guay y él dice, fulanito es un sinvergüenza, si fíjate lo que ha hecho y te sueltan un montón de basura y dices, gracias por hacerme ver todos los defectos de fulanito. Yo era más feliz cuando no los conocía. Hay gente que es experta en esto. Pero claro, luego, cuando son cristianos, lo espiritualizan. Dicen, no, si yo te lo digo para que ores por él. Para que ores por él. Porque es buena gente, pero, y después del pero, vienen 30.000 defectos, pero es buena gente, menos mal que es buena gente. Porque si después de lo que me has dicho, Sofía me dices que es mala gente, me suicido. Pero es así, él es buena gente, pero ahí te lo dejo de tarea. Para que ores, para que Dios lo cambie. A mí cuando viene gente así, ¿sabes lo que les digo? Ya, por eso la gente no me suelen venir mucho. Pero digo, mira, ¿sabes qué? Vale, pero ¿sabes qué? Voy a orar para que Dios te cambie a ti. Amén. Voy a orar para que Dios lo cambie a él. Pero de pilón, para que Dios te cambie a ti. Porque tienes un problema con tu boca, como de aquí a Lima. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque siempre hay peros. En todas las relaciones hay peros, en todas las situaciones hay peros. Solo los pocos de Judá fueron capaces de seguir a David, al que Dios había escogido, porque solo unos pocos son capaces de escuchar y discernir la voluntad de Dios. Hay quienes opinan que el número evidencia la bendición de Dios, pero este es un caso en el que evidencia que la mayoría no siempre tiene la razón. La razón la tiene Dios, no los números. Y es algo que debemos ver en nuestras vidas. ¿A qué llevó la decisión de Abner? Fácil. A la guerra, dos pueblos hermanos peleando entre ellos, una familia dividida, hermanos contra hermanos, tribus contra tribus, enfrentados simplemente porque a un hombre no le pareció correcta la decisión que Dios había tomado. ¿Qué podemos aprender de esto? Ya hemos dicho que siempre habrá un pero. Hay peros que nos son impuestos por las circunstancias. Hay peros que no podemos controlar. Hay peros que no podemos evitar, porque vivimos en la sociedad. A mí no me gusta usar la palabra el mundo, porque a veces parece que nosotros vivimos en un universo. Es que los del mundo, y a mí una vez me preguntó uno, por eso la cambié el punto, ¿Y tú dónde vives? Dije, yo en el mundo. Entonces, ¿por qué dice los del mundo? Porque tú estás en el mundo o no. A ver si vivimos en un universo paralelo. Estamos en el mundo. También me gusta los no creyentes, la sociedad, la gente que no conoce a Dios. Hay peros que simplemente vienen así, pero otros los ponemos, por ejemplo, quiero asistir a la iglesia, pero es verano. Yo conocí un tipo una vez que era curioso. Yo estaba en un centro de rehabilitación cuando me convertí y conocí un chico, claro, allí no se fuma, espero que ninguno de vosotros fuméis, si no luego tenemos una charla, porque la Biblia no dice no fumarás, pero se dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo cual debes de cuidarlo, ¿vale? Pero este era curioso, porque él tocaba la alabanza en Madrid y cuando se iba de vacaciones fumaba y decía que estoy de vacaciones. Entonces me voy a pegar unos homenajes porque estoy de vacaciones y ya estoy de vacaciones de ser cristiano. ¿Pero qué te pasa? ¿No has entendido nada? Así que
quiero hacer el discipulado, de verdad que yo quiero aprender en los cursos que dais, pero es que la cama me llama. No puedo levantarme antes. Quiero ofrendar, de verdad que quiero dar, pero es que siempre se me olvida en casa. Hay peros que nosotros ponemos. Quiero levantarme, pero que bien estoy debajo del aire acondicionado. Hay peros que nosotros ponemos, hay otros que nos son impuestos. ¿Qué debes hacer en tu camino cuando te encuentres un pero? ¿Qué deberías hacer cuando estas cosas vienen? La manera en que David actúa ante la rebeldía de Abner nos enseña un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Debemos buscar a Dios y seguir su voluntad. ¿Qué pasa cuando vengan estas cosas? Busca a Dios y sigue su voluntad. Eso hizo Judá y siguió a David. Depende de lo que hagamos nosotros, será a quien sirvamos. Busca a Dios en la intimidad. Dios escogió a David, pero Israel siguió a Abner. Segundo punto que podemos aprender: nunca vas a caerle bien a todos. ¿Tú esto lo has probado o no? Yo no le caigo bien a todo el mundo. Y eso que soy el pastor. Yo no sé. Pero yo soy así. Pide a Dios que te dé amor para mí. Yo te amo como eres. No es mi misión cambiarte. Quien te tiene que cambiar es Dios. Así que si queréis que Dios me cambie, ya sabéis, oráis por mí. Y de paso ayunáis, porque hay cosas que sin ayuno no salen. Así que ya sabéis lo que hay. Nunca vas a caer bien a todo el mundo. Hagas lo que hagas, no conseguirás caerle bien a todo el mundo. Siempre habrá alguien que donde pintes ángeles verán demonios. Siempre. Por muy bien que lo hagas. Ten en cuenta que te van a salir enemigos aunque no los busques. Esos salen solos. Eso parece que se reproduce. Tú no haces nada y de repente se levantan contra ti. ¿A quién intentas agradar? Mira, no intentes... Mira, yo como pastor, cuando empecé hace 17 años más o menos, tuve un problema. Porque yo intentaba que todo el mundo que estuviera contento. Y me frustré. Dije, esto es que es imposible. Es que siempre hay gente que se queja. Es que ya no sé qué hacer. Y mi vida se convirtió casi que en una esquizofrenia espiritual. Pero un día entendí que, ¿sabes qué? No intentes agradar a todo el mundo porque te vas a frustrar. Tienes que hacer algo. Hay solo una persona a la que tienes que agradar y ese es Dios. Intenta agradar a Dios. Porque te voy a decir una cosa. Si tienes paz con Dios, tendrás paz con los hombres. Así que si tenemos que intentar agradar a alguien, vamos a intentar agradar a Dios. Vamos a intentar vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Y no vamos a comprometer nuestros principios por caerle más guay a alguien. Porque no se trata de agradar al hombre. Se trata de agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Sencillo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:5. ¿Cómo se agrada a Dios? Cree su palabra. Aunque no lo veas, cree su palabra. Hay mucha gente que atraviesa un desierto y dice, ¿qué hago? Fácil. Mantente haciendo lo que sabes que tienes que hacer. No dejes de hacer lo que sabes que tienes que hacer. ¿Qué te dice la Biblia? Que ores, que creas, que busques, que adores a Dios, que lo busques en intimidad. Pues que leas su palabra, mantente haciendo lo que ya sabes que tienes que hacer. Y te aseguro que el camino se abrirá. Porque a veces los desiertos también son necesarios. Los exámenes son necesarios para saber dónde estamos. Así que siempre habrá un pero, tu pero, nunca caerás bien a todos. Y voy a terminar con esto. ¿Cuántos creen que su peor enemigo es el diablo? ¿Cuántos creéis eso? ¿Nadie? ¿No? ¿De verdad que no? ¡Wow! Me encanta, ¿de verdad? ¿Estáis seguros? ¿Lo tenéis claro?
¿Quién pensáis que es vuestro peor enemigo? ¿Quién? Nosotros mismos. Hay veces que la gente le echa al diablo la culpa de todo y el pobre de, oye, pero si yo no tengo nada que ver. Que yo no he hecho nada. De verdad, hay gente que ve demonios en los arbustos. La cosa no es así. Yo lo digo siempre, es como cuando estás a dieta y te paras enfrente de la pastelería y dices, qué pedazo de pastel. Y al final te lo comes y dices, el diablo me tentó, déjate, ya tienes dos problemas. La gula y la mentira. Porque el diablo te tentó, fuiste tú. Entiéndelo. Admite tu responsabilidad en tu gordura. Y deja de culpar al diablo, porque Dios no quita el colesterol. Eres tú el que tienes que cerrar la boca, y yo. Amén. Amén, dice mi mujer, amén. Yo el otro día di el antídoto. ¿Quieres adelgazar? DDT, deja de tragar. Ya está. Es así. El peor enemigo somos nosotros mismos. Cuando te mires al espejo, ese que ves ahí tan guapo, que pones perfumito, las mujeres os pintáis y todo eso, aunque muchos pintéis, es lo mismo, o mucho perfume que te hace lo mismo. Ese que ves ahí, ese es tu peor enemigo. Nos enfrentamos unos a otros, nos enfrentamos al mismo diablo, pero somos incapaces de enfrentarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de señorear sobre nosotros mismos, de ejercer dominio propio sobre nosotros mismos. Abner era un guerrero, era un luchador, pero fue derrotado por su propio pecado. Y déjame decirte algo, esto del pecado es serio. La Biblia enseña que el que encubre pecado no prosperará. Cuidado con esto. Abner fue derrotado por su propio egoísmo. Fue el egoísmo de Abner el que le llevó al mal. Fue el decir, no, tú dices pero yo creo. Tú has puesto pero ahora pongo yo. Ese fue también el problema de Satanás. Yo quiero ser igual que tú. Recuerda, el egoísmo frena el desarrollo espiritual y trae consecuencias graves a tu vida. El egoísmo frena. Cuando tú eres yo, después yo, y si queda algo yo, cuidado. El egoísmo frena nuestra vida espiritual. Abner, por su decisión, fue el causante de la muerte de cientos de personas por una sola mala decisión. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú crees que tus decisiones no van a tener consecuencias? Debemos entender esto. Cada decisión que nosotros tomamos va a traer consecuencias a nuestras vidas. Buenas o malas. Dios y el tiempo lo dirán. Pero van a traer consecuencias a nuestras vidas. Yo el otro día, el viernes, compartía y decía algo. Mira, ¿sabes qué? Cada uno de nosotros tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero la santidad tiene que fluir desde el liderazgo de la iglesia. Y debemos de tener cuidado con esto. Muchas veces, de verdad, estamos permitiendo cosas en nuestras vidas que sabemos que no debemos de permitir. Y te voy a decir algo, lo que no derrotes cuando eres fuerte, te va a machacar cuando estés débil. Y te va a crear problemas. Así que tenemos que aprender a dominar nuestro yo. Yo sé que no tengo que hacer esto, pero no puedo. Pues entonces no empieces. Si no puedes controlar algo, no lo empieces, porque te va a traer problemas. Yo sé que esto es malo, pero a veces es como el que está en régimen y dice, estoy de régimen de lunes a viernes. ¿Sábado y domingo? No. ¿Vale? Entonces cuando llega el sábado, y en el sábado y el domingo engorda lo que ha perdido en la semana. Pues claro, el sábado y el domingo, ahora que quedamos con los hermanitos para hacer un asado, yo voy a decir, no, a mí una pechuguita de pavo, por favor. Venga, hombre, ven con un pedazo de chuleta que vamos. Tampoco pasa nada por comerme una chuletilla.
Ah, que después de la chuleta viene el chorizo, después viene la longaniza y después se sobra un poquito y al final toda la semana pasando hambre para nada. Pero el diablo me tentó. Voy a orar para que Dios me quite las calorías. Perdóname, pero la cosa no funciona así. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y te voy a dar un consejo que me dieron a mí hace muchos años. Juanjo, no abras una puerta que no estás seguro de poder cerrar. Cuidado con las puertas que abrimos en nuestra vida. Porque a veces abrimos puertas que luego no podemos controlar. Y nos traen consecuencias desastrosas. Deja de culpar a los demás. Deja de culpar al mundo. Mira, no eres tan importante para que todo el mundo se levante diciendo a ver cómo le puedo fastidiar hoy la vida a este. No eres tan importante. No eres la última, ni soy la última Coca-Cola en el desierto. Deja de culpar, deja de cubrir tus propios errores con los errores de los demás. Asume tus propios errores, asumamos nuestros propios errores. Ana siempre me decía que se había casado conmigo y la circunstancia. Porque yo siempre decía, cariño, es que bajo otras circunstancias, la volvía a liar, es que bajo otras circunstancias, me decía, deja ya las circunstancias, ¡pah! Yo me casé contigo, no con las circunstancias. Porque las circunstancias no las puedes controlar, pero tú sí te puedes controlar. Tú no puedes evitar que el pájaro venga, pero sí que haga un nido. Eso está en ti, mueve la cabeza. No dejes que ponga ahí como las cigüeñas un pedazo de nido que llega al techo. Aprendamos esto. Siempre habrá un pero. Nunca le vamos a caer bien a todos. Busca agradar a Dios. Busca a Dios en medio de los peros que vengan a tu vida. Y recuerda, tu peor enemigo eres tú mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Analiza cómo estás. Analiza cómo piensas. Una de las palabras remas para mí, y está en ese cartel, dice que si quieres ver cosas que nunca has visto, vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho. Porque si no, seguirás viendo más de lo mismo en tu vida. Así que, ¿qué? Quería dejaros con esta palabra en esta mañana. Ante los peros, el antídoto, buscar a Dios. Ante pretender agarrar a todo el mundo, antídoto, agradar a Dios. Ante los enemigos, sujetarnos a nosotros mismos. Porque nosotros somos nuestro peor enemigo. Amén. ¿Te puedes poner en pie en esta mañana? Y yo no sé en qué punto está tu vida. Conozco la vida de algunos más que de otros. Pero no importa lo que yo pueda conocer de ti. Lo que importa es lo que Dios conoce de ti. Y yo no sé si quizá en esta mañana te has sentido identificado con algo de esto. Quizá hay demasiados peros en tu vida. Quizá Dios te está diciendo, Juanjo, tienes que dejar esto, pero yo creo que no es tan malo. O Juanjo, tienes que tomar este lugar. Y yo digo, sí, pero más tarde. No sé si estás metido en un círculo en el que tratas de estar bien con todo el mundo. Pero déjame decirte algo, a veces por estar bien con todo el mundo, dejas de estar bien con Dios. Y eso es tener un grave problema. A veces por no perder amistades, comprometo mis principios. A veces por no perder relaciones, bajo la guardia. Y me doy cuenta de que al final del día no agrado a esa persona y he dejado de agradar a mi Dios. Y tengo un problema. Quizá hay cosas que están ocupando el lugar que solamente a Dios le corresponde.
Quizá Dios lleva tiempo pidiéndote determinadas cosas en tu vida y sigues luchando con ellas. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que somos más que vencedores. Lo que tú no puedes hacer es lo que Jesús hizo por ti. Pero el que tiene que pelear eres tú. Ejercita el dominio propio. Mejor es el que domina su cuerpo que el que conquista una ciudad. Mejor es el que sabe decir no que el que posee reinos. Y me gustaría que antes de terminar pudiéramos orar y no saliéramos de aquí sin ponernos a cuentas con Dios. Si estás bien con Dios o crees estar bien con Dios, déjame recordarte que no hay justo ni uno. Que todos tenemos cosas que rendir a nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos enseñas a través de ella. Porque pones señales de advertencia. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir una vida de acuerdo al precio que se pagó por cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, salir de aquí diciendo que mi único propósito es agradarte. Que lo único que quiero es agradarte. Porque lo cierto, Señor, es que cuanto más cerca esté de ti, más autoridad tendré en mi vida. Cuanto más lleno esté de tu presencia, cuanto más lleno esté de tu Espíritu Santo, más fácil será romper determinadas circunstancias en mi vida. Señor, gracias porque al que te va, tú no lo echas fuera. Gracias porque eres un Dios de segundas oportunidades. Padre, yo oro, Señor, porque en esta mañana podamos ponernos delante de ti y decirte: Espíritu Santo, limpia. Espíritu Santo, revélanos aquellos Abner que todavía hay en nuestras vidas, aquellos peros que todavía hay en nuestras vidas, que ocupan el único lugar que te corresponde a ti. Espíritu Santo, ministra en esta mañana. Trae convicción de pecado en esta mañana. Que podamos sentir el peso de tu gloria en nuestras vidas. Que podamos sentir tu Espíritu Santo redarguyendo, que tu palabra sea más cortante que una espada de dos filos. Que quebranta toda excusa, que quebranta todo pero, que quebranta todo aquello que se levanta en contra de tu conocimiento. Y que podamos seguir en esta mañana de aquí diciendo, como dijo aquel hombre: mirad bien a quién servís, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Escoged bien y podamos determinarnos a seguir al único Rey verdadero, al único León de la tribu de Judá, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie puede cerrar. Como tú dices en tu palabra, Jesús, bienaventurado es aquel que escucha esta palabra y va y la pone por obra. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos en nuestras limitaciones. Ayúdanos a verte por encima de todo aquello que a veces nos impide hacer. Recibe la gloria y la honra, Padre, en esta mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.